Amados hermanos, si alguien quiere el libro, no lo tiene que pagar ahorita, pero si se lo quiere llevar, tengo ya unas copias allá atrás. Le pueden pedir a Chepito, eh, por si lo quieren adquirir, va a ser de mucha bendición, así que por favor ahí, si quieren un librito, vale $13. Si lo quiere ahí, no lo tiene que pagar ahorita, ya sabe, es crédito de SEMA. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Ok. Hoy sí. ¿Cómo se llama el libro que vamos a estudiar? Discerniendo el problema del hombre, ¿verdad? Es una palabra que usamos muy frecuentemente, discerniendo. Pero le vamos a pedir al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos discernir cuál es ese problema, ¿verdad? Vamos a orar, oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias porque nos permites comenzar un nuevo libro. Gracias gracias por la palabra que tú traes esta noche. Permítenos entenderla para que la podamos guardar en nuestros corazones. Permítenos poner atención, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, para mí es un honor abrir con este libro y poderles comentar acerca de lo que se trata. Habiendo concluido recientemente ya el libro de Conociendo al Dios Vivo, que ha sido de mucha enseñanza, que ha sido muy lindo, y donde contemplamos con mucho asombro todos los atributos que no cambian, inmutables del Señor, conociendo su santidad, su justicia, su soberanía, su infinito poder. Ahora nos encontramos en ese umbral, en esa raya que divide una nueva materia, ¿verdad? Que vamos a estudiar, un nuevo tema que vamos a estudiar, aunque es muchas veces algo difícil de entender, pero este tema, mis amados hermanos, es indispensable para nuestra fe, que entendamos cuál es el problema que tiene el hombre. Y como bien lo señala el material que vamos a estudiar de Paul Washer, no es posible comprender ni apreciar la manera completa de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, que se nos ha extendido a cada uno de nosotros, si no entendemos cuál es la profundidad de la caída, ¿sí?, del hombre, de la naturaleza de nuestro pecado. Así que en este estudio, discerniendo el problema del hombre, vamos a entrar, digamos que como lo dice el autor, a un túnel bien angosto que se va a ir haciendo más oscuro con cada paso que demos. Esta es una caminata forzada a través de la corrupción moral del hombre. Y solamente entendiendo este tema tan oscuro, se nos va a iluminar el camino para entender cuál es la gran gracia que el Señor nos ha dado. Vamos a ir un poquito más adelante en el libro, no lo tienen ustedes ahí, pero le voy a pedir ahí entonces que en el estudio podamos ir a la página, vamos a ir a la página 2, por favor. A la página 2, permítanme, hermanos. Bueno, entonces dice una palabra del autor. Sí, una palabra del autor. En la página 2. Dice, separados de un entendimiento correcto de la naturaleza. No está ahí en lo que ustedes tienen. No está ahí. Ahí solo está la lección 1, pero esto es, digamos que antes de la lección.
Ojalá lo puedan poner en la pantalla dentro de poco. Pero dice, separados de un entendimiento correcto de la naturaleza y del pecado del hombre, es imposible entender el Evangelio de Jesucristo o apreciar de manera completa la gracia que Dios nos ha extendido hacia nosotros a través de su obra magnífica redentora. Así que por esta razón, este libro que vamos a estudiar nos va a poner por delante de nosotros la realidad de la condición de la caída del hombre y las terribles consecuencias de su pecado. El propósito no es que se nos quite la esperanza del corazón, sino que podamos entender la única esperanza verdadera que el hombre tiene. ¿Cuál es esa? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, este cuaderno de trabajo lleva al lector a través de este oscuro túnel del pecado del hombre para que él o ella puedan ver con gran claridad la luz de la gracia de Dios. Así que en nuestro estudio anterior, amados hermanos, aprendimos que Dios es el centro de todas las cosas. Y ahora vamos a aplicar esa verdad a nosotros mismos. Todo comienza, mis amados hermanos, entendiendo quién Dios es. Nosotros no podemos entender qué tan grande es el pecado que hemos cometido si no sabemos contra qué Dios lo hemos cometido primeramente. ¿Sí? Primeramente tenemos que ver el rostro de Dios así como lo conocimos allá en Conociendo al Dios Vivo, y el material que hoy vamos a iniciar tiene como objetivo principal que cada uno de nosotros se encuentre con Dios a través de su palabra. Así que vamos a comenzar con la lección 1, mis amados hermanos. Vamos a ver cómo el hombre fue creado, ¿verdad? Vamos a ver la creación del hombre, capítulo 1. Y sí, vamos a comenzar con lo que ustedes tienen en sus manos. Vamos a ir si me pueden poner, bueno, ahí lo tienen ustedes en sus manos. Como dice la creación del hombre, ¿ya? Lección 1. Las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso irracional, ¿sí? Más bien, el hombre es la obra creativa del Dios eterno. ¿Entendieron eso? El hombre no es un accidente, la creación no es un accidente, ¿sí? Nuestra creación no fue un accidente, sino que fue una obra intencional de Dios. Cada uno de nosotros fue creado intencionalmente. Dice, después de que Dios creó todas las demás criaturas, formó al primer hombre. ¿Quién era él? Adán. Y lo formó entonces, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Luego Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. De Adán, Dios formó a Eva, la mujer, para ser su compañera y su ayuda. Se les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra que había sido puesta bajo su dominio. ¿Bajo el dominio de quién? De Adán y Eva. ¿Okay? Toda la humanidad encuentra entonces su ancestro común en la unión entre Adán y Eva. O sea, todo lo que quiere decir es que todos descendemos de Adán y Eva. La escritura es clara, dice, en que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y encuentran el significado de su existencia solamente en amarlo a Él, en glorificarlo a Él y hacer su voluntad. ¿Sí? O sea, como lo hemos visto anteriormente, nuestro propósito está en estas cosas, ¿sí? En vivir para su gloria, haciendo su voluntad. A diferencia de todas las demás criaturas, ellos fueron hechos a imago Dei, que quiere decir imagen de Dios, y se les concedió el privilegio de vivir en una relación personal y continua con Él. Estas verdades son de gran importancia para cada uno de nosotros, amados hermanos, porque definen quiénes somos y cuál es el propósito para el cual fuimos nosotros creados. No somos los autores de nuestra propia existencia, no existimos por nosotros mismos. Fuimos traídos a existencia por el gran poder de Dios y su misericordiosa voluntad.
Entonces eso quiere decir, amados hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo para sus propósitos y para su buena voluntad. Entonces, buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Vivir independientemente de su persona y voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. En el segundo capítulo de Génesis se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación del hombre. Vamos a resumir entonces este relato que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos todos juntos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, ¿qué fue? Un ser viviente. Así que este primer punto de nuestro estudio nos lleva al relato de nuestra formación, ¿verdad? Así como lo vemos ahí en ese versículo. Así que en este versículo se revela lo que muchos teólogos llaman la gloria y la humildad del hombre. Dios utilizó el polvo de la tierra como la materia prima para crear al hombre y utilizó su propio aliento para darle vida. ¿Sí? De aquí vemos cuál fue esa materia prima, fue el polvo. ¿Sí? Pero ¿cómo le dio vida Dios al hombre? A través de darle su aliento. Así que si en algo nos podemos gloriar en esto, es que fuimos un objeto de acto especial y personal de Dios. Miren que no solamente fuimos llamados a la existencia como lo fueron las otras cosas, ¿sí? Como la luz. Dios, ¿qué dijo? Hágase la luz, ¿verdad? O las plantas, sino que nosotros fuimos formados por su mano, según lo que dice ahí. Lo que entonces significa alguna especie de cercanía e intimidad en esa creación, ¿verdad? Porque no fue que Dios solamente habló y se hicieron algunas cosas. No dijo, sea el hombre y el hombre fue, sino que dice que lo formó con sus propias manos, ¿sí? Así que nuestra humildad debería ser recordada, deberíamos de humillarnos, eso nos debería de humillar. Porque sin el aliento de vida del Señor, ¿qué somos? Somos polvo. Si Él no nos hubiera dado el aliento de vida, amados hermanos, solo somos polvo. ¿Sí? Separados de Dios, nosotros somos nada más que polvo en esta vida. ¿Sí? Todo lo que somos, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar, todo, absolutamente todo depende de que Dios sostenga su aliento en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esto destruye cualquier orgullo humano, porque nuestra existencia no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida no nos pertenece si el Señor no nos sostuviera, hermanos. Y la humildad del hombre se revela, o la humillación del hombre se revela en que fue creado del polvo de la tierra. Por lo tanto, su existencia y su gloria dependen completamente de Dios. Porque separados de Dios, amados hermanos, el hombre es poco más que polvo sin vida. En el segundo capítulo, el punto 2 dice, en el segundo capítulo de Génesis también se encuentra el relato de la Escritura sobre la creación de la primera mujer, Eva. Resume este relato como se describe en Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23. Veamos entonces qué se nos comunica en este pasaje acerca del origen de la mujer y su relación con Dios y con el hombre. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora veamos cómo hay compañerismo entre hombre y mujer y hay igualdad también. Porque el diseño de Dios para la humanidad no se completó solamente en Adán. La Escritura entonces describe aquí en este pasaje y nos habla acerca de la primera mujer. Y a diferencia del hombre que vino del polvo, la mujer fue creada del hombre. Y esto comunica dos verdades que son fundamentales. Primeramente, que hay una igualdad esencial, ¿sí? Porque la mujer es un acto especial de Dios. De la misma esencia que el varón la formó, compartiendo plenamente la imagen de Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si la mujer fue creada del hombre, entonces comparten plenamente esa imagen y semejanza a Dios. También hay una interdependencia, ¿verdad? Primero hay una igualdad en esencia, ambos son imagen de Dios y semejanza de Dios, pero hay una interdependencia. Y aunque hombre y mujer tenemos roles distintos, según el orden de la creación, somos inseparables. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 11 y 12. 1 Corintios 11, 11 y 12. 1 Corintios 11, 11 y 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. ¿Ok? Entonces, el diseño matrimonial y relacional entre un hombre y una mujer no es una construcción, eh, no es un término que vino a través del ser humano. ¿Sí? El matrimonio no fue creado por el ser humano, no fue algo causado por la evolución, sino que fue un decreto divino. Dios decretó la unión entre hombre y mujer. El hombre y la mujer se encuentran nada más su propósito en Dios. Ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque Adán fue sacado del polvo, sí, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si Eva fue sacada de Adán, estamos hablando de que comparten esa misma imagen y semejanza para con Dios, ¿sí? Entonces, el propósito del matrimonio no es tener una independencia el uno del otro, sino que el matrimonio glorifica al creador de ambos, tanto de hombre como de mujer. Y más adelante se puede estudiar, ¿verdad?, acerca de que el matrimonio va más allá solamente de una unión sentimental entre ambos, sino que representa también la unión entre Cristo y su iglesia. Y así lo ha querido el Señor, y por eso el matrimonio es tan sagrado. Ahora vamos a lo que dice ahí la nota. Dice, a diferencia del hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del hombre. Este hecho transmite varias verdades importantes. Las más prominentes son, primero, de la misma manera que el hombre, la mujer fue creada en un acto especial y personal de Dios. Por lo tanto, es igual al hombre ante Dios. En segundo lugar, aunque a la mujer le fue dado un rol diferente al hombre, según lo podemos ver en Génesis 2:20, ambos son interdependientes. Lo que leímos ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, ¿verdad? Fue, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, ese pasaje lo que está haciendo es definiendo la igualdad ante Dios, tanto de hombre como mujer, como creación. ¿Sí? Ambos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios
le entregó roles diferentes a cada uno, según Génesis 2:20. ¿Ok? Ahora, estamos hablando acerca de lo que pasó allá en la creación. Vamos al punto 3. Dice, habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra de creación de Dios, debemos ahora considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. ¿A qué creen que se refiere la excepcionalidad del hombre dentro del resto de la creación? ¿Qué es excepcional? No. ¿Qué es excepcional? Es diferente, ¿verdad? Es diferente al resto de la creación, ¿sí? Entonces, de acuerdo con las siguientes frases de Génesis 1:26, cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación. Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿sí? Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vale. Entonces llegamos ahora a uno de los puntos más densos y hermosos de esta revelación. ¿Por qué entonces el hombre es diferente a todo lo demás que existe? ¿Sí? Aquí hay un cambio de ritmo en lo que se ha venido creando. Dios no dijo, haya, como lo hizo con la luz y con los mares. Sea pues, no hay ahí. Sino que hay ahí un decreto divino. ¿Sí? Dice, hagamos al hombre. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Entonces, y es muy importante esto también, amados hermanos, porque se habla en plural. En primer lugar, entonces aquí se habla en esta relación estrecha que hay entre la Trinidad. ¿Por qué? Porque no dijo, voy a hacer al hombre, sino que dijo, hagamos al hombre. Entonces la Trinidad tiene una relación también estrecha en la creación del hombre. ¿Sí? Y aunque debemos de ser cautelosos con esto, ¿verdad? Aquí vemos la primera revelación de la Trinidad en las Escrituras. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados activamente en la creación del hombre. Y sabemos por el resto de la Biblia que todo fue hecho por el Padre a través del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 13. Si puedes minimizar esa pantalla para poner el versículo, por favor. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 13. Me avisan cuando lo tengan. Ahí lo pueden buscar en sus Biblias, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a ir a Colosenses, más adelante. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos todos juntos. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice, vamos desde el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que en la tierra hay, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
¿Sí? Y no solamente eso, sino que en el siguiente versículo dice que todas las cosas por Él subsisten. Entonces, el Padre ha creado todas las cosas a través del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Así como lo dice Génesis al inicio de su Biblia, capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Dice Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Así que no somos el resultado de una explosión, no somos el resultado del azar, no somos el resultado de la suerte, sino que somos el resultado de un decreto de Dios. ¿Sí? Un decreto de la Santa Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y nuestra vida tiene un peso porque fue planeada en la eternidad, aún antes de que el primer grano de arena fuera formado. ¿Sí? Dios ideó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Y Él decretó cómo se iban a hacer todas las cosas. Vamos al comentario entonces. Dice, nota, ahí en la página 13. Dice, Dios no dijo haya, como el resto de la creación, más bien dijo hagamos. Y eso transmite la idea de la relación personal mayor. La forma plural en la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han llevado a mucha especulación acerca de este tema, ya que ni el texto ni el contexto revelan la respuesta. Entonces, debemos de acercarnos a esto con mucha precaución. Podemos, sin embargo, hacer algunas declaraciones. Primero, probablemente no es una referencia a los ángeles o alguna corte angelical, pues el acto de la creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. En segundo lugar, podría revelar la mente de Dios y respaldar la verdad que la creación es un resultado del decreto de Dios. Y en tercer lugar, podría ser la primera revelación de las Escrituras con respecto a la pluralidad de las personas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente no estaríamos contradiciendo el resto de las Escrituras, que ve la creación como una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, la primera palabra fue hagamos al hombre. Y de ahí dice a nuestra imagen. Y aquí, amados hermanos, hay una marca distintiva que nos separa al hombre, a la mujer, del resto de la creación. Porque no hay ningún otro ser creado en donde Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen. Así que Dios declara en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que a diferencia de los animales que fueron creados según su género, cada uno, el hombre fue creado según el género de Dios, por decirlo así, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que, ¿qué implica llevar la imagen de Dios o ser portadores de la imagen de Dios? Así que este estudio destaca 5 aspectos fundamentales. En primer lugar, esto es, ¿qué significa llevar la imagen de Dios? Primeramente, su personalidad. Adán y Eva eran seres que eran conscientes de sí mismos. ¿Sí? No eran animales ahí que andaban movidos solo por el instinto, sino que tenían una conciencia. ¿Sí? Poseían una identidad personal. En segundo lugar, eran seres espirituales, puesto que Dios es espíritu, así como lo vemos en Juan. Vamos a Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que le dotó al hombre, a la mujer, una parte que no es física, que no es material. ¿De dónde salió el hombre? Del polvo de la tierra. Pero aquí es donde viene el aliento de Dios, ¿sí? Que le da, digamos que anima a ese barro.
que nos ha dado ahora la capacidad de conocer, de tener una comunión y responder a Dios en adoración y en obediencia. Por eso nos hizo seres espirituales, para que podamos conocerle, relacionarnos con Él. Porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24. ¿Sí? Y solamente aquellos que poseen espíritu y la verdad pueden adorarle correctamente. Vamos al tercer punto, ¿verdad? En cómo es que somos nosotros portadores o llevamos la imagen de Dios. Porque somos seres intelectuales que podemos adquirir conocimiento. ¿Sí? El estado de Adán y Eva ahí, ellos poseían digamos, conocimiento pleno de Dios. Ellos se relacionaban completamente con Dios. Veámoslo allá en Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual, está hablando Pablo acerca de, aquí el trasfondo es que está hablando de que somos ahora una nueva creación, aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Dice, y revestido del nuevo hombre, entre comillas, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Hasta que le podamos ver y entender. Ahora, Adán tenía esa relación con Dios, física, y podía interactuar completamente con Dios. ¿Sí? Y aunque Adán era una criatura que era finita, ¿verdad? Y no podía conocer a Dios completamente porque Dios es un ser ilimitado, infinito. Pero el conocimiento que Adán y Eva tenían era puro, sin ninguna distorsión que el pecado iba a traer después. ¿Sí? Había una relación abierta con el Señor. Ellos hablaban con el Señor. Lo veían. Ahora, también el Señor, o algún otro digamos que aspecto por el cual se nos llama que tenemos esa imagen de Dios, es porque somos seres con voluntad propia. ¿Sí? Fuimos creados con la libertad de elegir en ese momento. Dios les otorgó el poder de decidir sobre sus acciones y en conformidad de accionar tanto de acuerdo a su voluntad como en rebelión en contra de su voluntad en ese momento en el Edén. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios le dio dos caminos a escoger. ¿Cuál era el camino digamos, de la voluntad de Dios? A ver, ¿cuál fue la advertencia que se le dio a Adán y Eva en el Edén? Que no comieran ¿qué? ¿Del fruto de qué? ¿Del árbol? Entonces Dios les dio una opción ahí en el Edén. Entonces eso demuestra que eran seres con voluntad entonces cuando fueron creados. Ahora, Dios le dotó al hombre inmortalidad. Aunque este cuerpo va a fallecer, ¿qué va a pasar con nuestras almas? Van a seguir viviendo. Y ese es el punto también del Evangelio. Predicamos el Evangelio, ¿verdad? Primero para que la gente se reconcilie con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, y eso como fruto los va a salvar del juicio venidero. ¿Por qué? Porque aunque este cuerpo muera, nuestra alma hace continuar viviendo, ¿sí? Por la eternidad. En un aspecto somos seres inmortales. Dios nos dotó de un alma inmortal. Una vez que empezamos a existir, nunca vamos a dejar de hacerlo. Vamos a continuar existiendo por la eternidad. Ahora, la inmortalidad del alma es una de las verdades más lindas que el ser humano puede considerar. Debido a que nuestra alma es eterna, las decisiones que se toman hoy, amados hermanos, y especialmente con respuesta a cómo respondemos al Evangelio de Dios, esas decisiones tienen consecuencias eternas, ¿sí? De las que no hay escapatoria. Usted y yo no fuimos hechos para este mundo pasajero, sino que fuimos hechos para la eternidad.
¿Sí? Así que hasta aquí el día de hoy. Esta noche, perdón. Vamos a leer la nota ahí antes de terminar. Dice, Dios no dijo según su género cuando creó al ser humano, como el resto de la creación. Más bien dijo a nuestra imagen. La humanidad es única entre la creación en que solo lleva la imagen de Dios. Solo el ser humano lleva la imagen de Dios. Y la imagen de Dios puede referirse a varios conceptos. A personalidad, como lo vimos antes. Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas. No eran meros animales controlados por sus instintos o no eran máquinas programadas para responder a cierto estímulo. Eran seres espirituales. Las escrituras declaran que Dios es espíritu, así que es razonable esperar el mismo atributo en el hombre, que fue creado a la imagen de Dios. Adán y Eva eran más que barro animado. Eran seres espirituales, dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios, de tener comunión con Dios y responder a Dios en obediencia, en adoración y en acción de gracias. Somos seres que tienen conocimiento, como lo vimos en Colosenses 3:10, ¿verdad? Donde se describe un aspecto de estar hechos a la imagen de Dios, como tener conocimiento pleno de Dios. Y eso no significa que Adán y Eva supieran todo lo que hay, que puede ser conocido acerca de Dios, porque eran criaturas finitas, y una criatura finita nunca puede comprender completamente a un Dios infinito. Más bien significa que el conocimiento que poseían era puro. También tenían autodeterminación o voluntad. Adán y Eva fueron creados con voluntad, poseían el poder de autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir entre hacer la voluntad de Dios o rebelarse en contra de ella. Eran seres inmortales. Aunque Adán y Eva fueron creados, por lo tanto tuvieron un principio, y aunque el momento de su existencia dependía de la bondad de su creador, fueron dotados de un alma inmortal. Y una vez creados, nunca dejarían de existir. La inmortalidad del alma debe llevar a todos los hombres a considerar cuidadosamente la asombrosa responsabilidad de la autodeterminación. Ya que la alma es eterna, las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas, de las cuales no hay escapatoria. Así que la próxima semana vamos a terminar de explorar ese tema, analizando el punto 13 y en adelante, en donde se habla acerca de que el hombre se iba a enseñorear de toda la creación. O sea que iba a tener señorío. ¿Qué es un señor en este contexto, amados hermanos? ¿Qué piensan que es un señor? Piensen en la relación entre un señor y un esclavo. ¿Por qué le decimos a nuestro Señor Jesús? Vamos a ver el papel de la serpiente de Satanás en la tentación. Vamos a ver esas consecuencias devastadoras que hubieron después de que el hombre pecó. La vergüenza, el miedo, la separación de Dios, tomaron al lugar cuando el hombre peca, ¿verdad? Y vamos a ver también esa primera promesa del evangelio acerca de la simiente o la descendencia de la mujer, que la descendencia de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, dándonos esperanza el Señor en medio de toda esta ruina de la creación. ¿Sí? Así que en conclusión, amados hermanos, lo que vimos hoy, no solo debemos de llevarnos este conocimiento acerca de la creación o tratar de entender esto, sino que debemos de responder a lo que aprendimos esta noche. Porque cuando la luz de Dios ilumina al hombre en su oscuridad, en sus tinieblas, no debería quedar espacio para la indiferencia a las cosas que estamos aprendiendo, sino que debería de impulsarnos a tomar una decisión. Ya vimos que el hombre fue creado con dignidad, fue creado a la imagen de Dios, pero también en total dependencia de Dios. Fue hecho a su imagen, con capacidad de conocerle, de amarle, de obedecerle. Pero esa misma verdad hace que su caída, que su pecado sea aún más serio. El problema del hombre no es superficial, amados hermanos, es bien profundo, es muy espiritual. Y no es simplemente, es que soy débil. No, es pecado. Y no es ignorancia, sino que fue rebelión. Porque Dios dictaminó
¿qué se debía hacer? ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Rebelarse, desobedecer en base a la instrucción de Dios. Y por eso la solución de este problema no puede ser humano. El hombre no puede resolver este problema, sino que tiene que Dios intervenir en este problema. Vamos a ir viendo que si no entendemos quiénes somos delante de Dios, nunca vamos a entender por qué necesitamos a Cristo. Y si no vemos nuestra necesidad, nunca vamos a abrazar el evangelio de gracia que Dios nos ha dado. Así que a la luz de esto hay 3 llamados, amados hermanos. Si usted no le conoce a Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a creer en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, y escucha estas verdades, no lo tome a la ligera. Si alguien me está viendo en las redes sociales, no lo tome a la ligera. La Biblia no presenta al hombre como alguien que simplemente necesita mejorar, sino que presenta al hombre como alguien que necesita ser reconciliado para con Dios. Porque hemos sido creados por Él, pero hemos decidido vivir apartados de Él. ¿Sí? Y eso tiene consecuencias eternas, pero hay esperanza. Porque Dios ha provisto en Cristo lo que nosotros no podemos lograr en nosotros mismos. Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y murió en la cruz cargando el pecado y resucitó mostrando que esa obra de perdón fue aceptada. Así que hoy Dios le llama a que se arrepienta y crea. No endurezca su corazón el que me escucha. No se aferre a una falsa seguridad de que en sus propias obras o porque usted no comete tantos pecados, entonces usted va a ser salvo. Venga a Cristo tal y como está, reconociendo su pecado, encontrará gracia, va a encontrar perdón y vida eterna. Ahora para los creyentes, ¿sí? ¿Qué significa esto para nosotros? Esta verdad no solo nos confronta, sino que también nos debería de consolar profundamente. ¿Por qué? Porque si nuestro problema era tan grande que requería, imagínense qué tan grande era, que requería que la sangre del Hijo de Dios fuera vertida, ¿sí? Entonces, nuestra salvación es más segura de lo que nos imaginamos, porque no depende de nosotros. Debemos de descansar en Cristo. Nuestra identidad no está en lo que fuimos antes, sino en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero también debemos de vivir en consecuencia de eso. No es como que, fui salvo y yo me voy a ir a hacer lo que yo quiera, porque eso demuestra que realmente no sé quién soy ante los ojos de Dios. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, sin excepción. Fuimos creados para Dios. Y aquel que fue redimido por gracia está llamado a reflejar la imagen de Dios. Así que lo que nos toca hacer es huir del pecado, es amar la justicia y caminar en obediencia. Eso es lo natural para cualquier creyente. ¿Sí? No hacemos estas cosas para llegar a ser aceptados, porque somos aceptados en Cristo. ¿Sí? Sino que hacemos todas estas cosas, huimos del pecado, amamos la justicia, caminamos en obediencia a la palabra de Dios, porque ya fuimos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Así que este mensaje, iglesia, debe estar en el centro de todo lo que enseñamos y que proclamamos en este púlpito. No podemos suavizar el problema del hombre. No podemos decir, es que somos débiles y por eso pecamos. No, es que somos pecadores y por eso es que somos débiles. ¿Sí? Porque una iglesia que no habla del pecado no va a entender la gracia de Dios correctamente. Y una iglesia que no entiende la gracia de Dios no podrá vivir en santidad ni proclamar a Cristo con fidelidad como las Escrituras lo proclaman. Estamos llamados, amados hermanos, a anunciar toda la verdad acerca de la condición del hombre pecador, acerca de la santidad de Dios, que en su santidad Dios no tolera el pecado. ¿Y cuál es el justo pago del pecado? Es la muerte eterna.
Pero solo si entendemos estas cosas, entendemos la suficiencia de Cristo. ¿Cómo Cristo tuvo que morir? Porque si Cristo no moría por nuestro pecado nos hubiese condenado eternamente. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces anunciemos estas verdades y hagámoslo con fidelidad, no encubriendo por temor a que otros vayan a pensar que somos demasiados pragmáticos. Ocultemos el pecado del pecador. Cuando usted le presente el evangelio a alguien, la persona tiene que saber que es pecadora. Si no, ¿cuántos de ustedes tienen malos deseos en sus cabezas? ¿Cuántos de ustedes se han enojado alguna vez con alguien? ¿Saben ustedes que el enojo es como asesinar a la persona? Así de serio es el enojo. ¿Cuántos de ustedes han mentido? Todos a una somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y hay que predicar el evangelio tal y como es. Sabiéndole hacer saber a la persona que es pecadora, que ha sido destituida de Dios, que su corazón decide apartarse de Dios, no buscarle. Ese es el deseo natural, a no ser de que alguien sea tocado por el Espíritu Santo, porque el deseo de conocer al Señor no viene por nuestras propias fuerzas, no viene por nuestro intelecto, viene porque Dios se ha revelado a sí mismo a esa persona, se ha revelado a sí mismo a nosotros. El mundo, amados hermanos, necesita respuestas reales y solamente el Evangelio de Cristo las tiene. Así que el hombre no se entiende correctamente hasta que se ve a la luz de Dios. Cuando nosotros aprendemos de que Dios es un Dios santo, que no es como nosotros, porque el problema muchas veces es que humanizamos al Señor y Dios no es como nosotros. Él es totalmente santo y no tolera el pecado para nada. Él en su justicia, y como Él es Dios justo, y por eso tenemos que estudiar primero quién Dios es. Y en su justicia Él actúa, se enciende su ira, ¿y qué pasa? Le da el pago que merece el pecador. ¿Y cuál es el pago que merece el pecador? Y si todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, ¿qué merecemos? Y hasta que no entendemos que merecemos la muerte por quien Dios es, no entendemos el evangelio. ¿Sí? El hombre no se entiende correctamente hasta que se ve a la luz de Dios, se compara ante el Señor. Y cuando se ve así, va a descubrir dos cosas. Primero, la gravedad de su pecado y en segundo lugar, la gloria de la gracia de Dios. No ignoremos esta verdad, corramos a Cristo, descansemos en Cristo y vivamos para aquel que nos creó, en Cristo, quien nos redimió. Y solo sabemos cómo vivir a la luz de lo que Dios manda si leemos su palabra. ¿Cómo sabía Adán y Eva qué hacer para cumplir la voluntad de Dios en el Edén? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Decirles a ellos qué hacer y qué no hacer. Lamentablemente decidieron rebelarse en contra de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en este libro, acerca de la rebelión del hombre en contra de Dios, para que después, en el siguiente libro, podamos entender ese glorioso evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos esta noche, Señor, también por animarnos a confiar en la obra redentora de Cristo, que nos ha justificado, nos ha hecho justos delante de ti, y por medio de esa justicia ahora, Señor, podemos tener paz para contigo, Señor. El hombre que no ha tenido esta reconciliación no puede experimentar esta paz. Yo te pido, Señor, que para aquel que no se ha arrepentido de su pecado y no ha venido a creer en la obra salvadora de Cristo, tú le des ese don de poder creer y arrepentirse, Señor. Entendiendo el arrepentimiento como un arrepentimiento genuino, Señor, en donde se duele del pecado, sabe que este pecado te ha ofendido y confía entonces en esa obra salvadora que no va a encontrar en ningún otro lugar más que en Cristo Jesús. Porque solamente Cristo es el camino y la vida, ese camino que nos lleva al Padre.
Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que nos hagas reflexionar en ella, Señor, que podamos volver a